Evaluación de los nervios craneales. Deben ser evaluados en forma ordenada y sucesiva desde el 1 hasta el 12, con el fin de no omitir involuntariamente maniobras semiológicas que permitan llegar a un diagnóstico correcto. Primer par craneal, nervio olfatorio. Es un nervio únicamente sensorial, conduciendo impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central, siendo clasificado como fibras aferentes viscerales especializadas. Para su semiología, primero se va a explorar cada fosa nasal por separado. Luego se le pide al paciente que se tape los ojos o se le brinda algo para que pueda cubrírselos y que con un dedo ocluya la fosa contralateral mientras que se expone a una sustancia para poder identificarla frente a la otra. Se le pide que inhale profundamente 3 o 4 veces y el paciente contesta si huele o no, si el olor es agradable y si lo identifica. Para este caso hemos usado alcohol en gel para que el paciente lo pueda reconocer y sí nos dijo que era y dijo que le parecía agradable. ¿Dónde vamos? Segundo par craneal, nervio óptico. Es un nervio ubicado en la parte posterior del ojo que se conecta con el cerebro. Este nervio permite enviar señales de luz al cerebro para permitirnos ver. Primero se va a analizar la agudeza visual. Para ello se pueden usar distintos métodos, entre ellos tenemos visión para contando los dedos, visión de algún bulto o simplemente la visión de una luz. En este caso, para su análisis, hemos usado el panel de Snellen fórmula, la cual nos permite ubicar al paciente a la distancia necesaria para que pueda realizar la prueba. Esta fórmula consiste en medir la altura de la letra E, que es la primera línea, en milímetros, y luego dividir este valor por 88 y luego multiplicarlo por 6. El resultado va a mostrarnos la distancia en metros en la cual debe colocarse el paciente frente al panel. De la misma forma, se va a tener una prueba para ver la agudeza visual cercana del paciente, llamada la tabla autométrica de Jagger. En este caso se le coloca al paciente dicha tabla a 30 centímetros de distancia y se le pide que lea lo que ahí está escrito. Si lo hace con fluidez y normalidad, tiene una buena agudeza visual. Siguiendo con la evaluación del nervio óptico, tenemos el examen de la visión de los colores, el cual se va a analizar a través del test de Ishihara, que nos va a servir para un diagnóstico de daltonismo. Se le pide al paciente que distinga los números que se van a ver en esta prueba. Si lo hace correctamente, pues se va a negar la presencia de daltonismo. Ya si tiene algunas fallas en los números, se va a ver la gravedad de la enfermedad. Continuando con el análisis del nervio óptico, tenemos el campo visual. Para poder analizar esta función del nervio óptico, usamos la prueba de la campimetría, la cual nos va a permitir observar el campo visual que tiene el paciente. Para esta prueba nos colocamos frente al paciente y le pedimos que ubique su mirada en un punto fijo, ya sea en la punta de la nariz del examinador o en su frente. Después de ello, el examinador va a colocar el dedo índice frente al paciente, y lo va a mover hacia uno de los lados. Cuando el paciente deje de observar el dedo, va a comunicarle al examinador y ahí se va a poder determinar cuál es el campo visual del paciente. El siguiente punto para analizar en el examen del nervio óptico es el fondo de ojo, el cual va a ser una exploración que realiza el examinador para ver a través de la pupila
el interior del ojo, concretamente la parte posterior e interior del ojo, que está conformado por la mácula, retina, nervio óptico, humor vítreo, entre otras. Tercer par, nervio oculomotor. Cuarto par, nervio patético o troclear. Sexto par, nervio motor ocular externo. Estos pares craneales se evalúan en conjunto, sus funciones se complementan. El tercer par está encargado de inervar todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto el oblicuo mayor y recto externo. Cuarto par, inerva el músculo oblicuo mayor y el sexto par inerva el músculo recto externo. Para la revisión semiológica, primero se tiene que colocar frente al paciente y observar la simetría de sus párpados. Después de ello, pedirle que cierre los ojos e intentar abrírselos para poder medir la fuerza de los párpados. De igual manera, pedirle que abra los ojos y indicarle que los intente cerrar mientras el examinador está que impide que los haga, para poder también de la misma manera medir la fuerza que exista en los nervios oculares. Después de ello se realiza una prueba en la cual se le pide al paciente que siga el dedo del examinador. Para esto, el examinador puede formar una H con los dedos, también un cuadrado o un círculo. Quinto par craneal, nervio trigémino. Cumple funciones motoras, sensitivas y neurovegetativas. Motor, inerva los músculos de la masticación. Función sensitiva, tiene 3 ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. Este nervio se va a analizar evaluando la sensibilidad de la piel. Para ello, se va a rozar la piel de la cara del paciente con algo suave, puede ser un algodón o un hisopo, y luego con algo más duro, una punta roma, por ejemplo, para evaluar así la sensibilidad dolorosa. La evaluación es de manera simétrica a ambos lados y en sentido descendente. Luego de ello, para evaluar la parte motora, se le va a pedir al paciente que cierre la mandíbula y que realice movimientos de lateralización de esta. Después de ello, se le pide al paciente también que abra la boca y que intente cerrarla, mientras que el examinador evita que esto suceda, para poder medir la fuerza de los nervios de la masticación. Después también, por consiguiente, se le pide al paciente que cierre la boca y el examinador va a intentar abrírsela, y el paciente debe forzar para poder también de la misma manera medir la fuerza de los músculos masticadores. Séptimo par craneal, nervio facial. Cumple diferentes funciones. Entre ellas tenemos motoras, sensitivas, sensoriales y neurovegetativas. Las fibras motoras se van a encargar de los músculos de la mímica facial y del cuello. Fibras neurovegetativas, o también llamadas secretoras, se van a encargar de las glándulas lagrimales, la mucosa nasal, la rinofaringe, el paladar, la faringe, glándula submaxilar y sublingual. También tenemos las fibras sensoriales, que van a ser del gusto, conformada por papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. Fibras sensitivas. Sensibilidad al dorso de la oreja y al conducto auditivo. En la exploración de este nervio craneal se va a observar los movimientos de los músculos del rostro del paciente, si existen o no asimetría en las arrugas frontales, alteraciones en la oclusión palpebral o borramiento del surco nasogeniano. En este caso, el examinador le va a pedir al paciente que realice distintas mímicas y las va a observar con mucha atención para ver si es que va a encontrar algún tipo de anormalidad. Este nervio, como ya se mencionó anteriormente, también tiene una función gustativa. En este caso, el examinador va a usar un hisopo, el cual va a tener algún tipo de sabor. En esta ocasión se usó un limón. Se le pide al paciente que abra la boca y se le unta
el hisopo en el paladar superior. A continuación se le pide que distinga qué sabor fue el que sintió. El paciente nos dijo que era un sabor ácido que sí coincidía con el cual había sido utilizado para este tipo de prueba. Octavo par craneal, el nervio auditivo, o también llamado vestibular. Es uno de los 12 pares craneales que es encargado del equilibrio y de la función auditiva. Es un nervio aferente de tipo sensorial. Consta de dos orígenes, uno real y otro aparente. El real tiene sus dos partes, en las cuales están conformadas por ganglios periféricos análogos a los nodos espinales, y el origen aparente penetra en el puente encefálico por el extremo lateral del surco bulbocontinuo. Para el análisis semiológico se va a realizar dos distintas pruebas. La prueba de Weber, que es no sé cómo se llama. Realizar el examen semiológico de este nervio, se analiza sus dos ramas, la coclear y la vestibular. Para ello se van a realizar distintas pruebas. Una de ellas es la prueba de Weber, en la cual se va a necesitar un diapasón, el cual se va a golpear fuertemente en la palma de la mano y va a ser colocado inmediatamente, ya sea sobre el hueso frontal del paciente o sobre su frente. El diapasón va a transmitir diferentes vibraciones que van a ser percibidas en el paciente en la zona auditiva. El paciente debe informar al examinador cuando esas vibraciones ya han culminado. Noveno par craneal, nervio glosofaringeo, que está conformado por el reflejo faríngeo, en el cual se va a evaluar estimulando con un bajalengua la pared posterior de la faringe, observando su contracción y si hay reflejo que va a provocar las náuseas. Reflejo velopalatino. Se va a analizar estimulando el borde libre del paladar blando con un bajalengua, observándose una elevación de aquel sin la desviación de la úvula. Décimo par craneal, nervio vago o neumogástrico. Su exploración motora se va a realizar evaluando la calidad y la articulación de la voz. Para esto se va a pedir al paciente que repita algunas palabras que se las va a dar el examinador y así poder analizar si es que la voz viene de la nariz o de la garganta. Evaluar el velo del paladar. Se le pide al paciente que diga la letra A en forma sostenida y se observa cómo se eleva el velo del paladar. Onceavo par craneal, nervio espinal. Rama interna o craneal se considera parte integrante del nervio vago. Rama externa o espinal. Inerva el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Se explora pidiéndole al paciente que eleve los hombros en contrarresistencia, evaluando así la fuerza y el trofismo del músculo. Luego se le pide que rebote la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro lado, igualmente en contrarresistencia. Doceavo par craneal, nervio hipogloso mayor. Le da inervación motora a la lengua. Se observa la lengua en reposo. Se puede observar signos de atrofia, desviaciones o fasciculaciones y surcos prominentes. Luego se le va a pedir al paciente que proyecte la lengua hacia afuera y la mueva de derecha a izquierda o también de arriba hacia abajo. Para determinar la fuerza se le puede que empuje la mejilla con la lengua al mismo tiempo que el examinador se opone a este movimiento con una mano para evaluar la fuerza.